Por favor, indíquenme si ven la presentación ya. Ya, profesor. Ya se ve. Gracias. Ya es bien platicado un poquito de las pruebas de signo. Ay, espérenme un segundo aquí. A ver. Habíamos platicado de las pruebas de signo que tienen que ver con las medianas. Lo que se busca precisamente en el caso de la probabilidad es que a manera de localización se iba sucediendo con esa mediana, con esas medianas. Entonces platicábamos de estas, en el caso de las niñas. Entonces aquí ya empezamos a ver cuando solamente un grupo de datos y queremos compararlo hacia una mediana, ¿no? Esto es parte de las pruebas de medianas. Tenemos otra más que les voy a platicar. Cuando tenemos ahora dos parejas de datos. Esta prueba de signos también hace referencia a las pruebas de medianas. Entonces vamos a ver este ejemplo, ustedes lo van a encontrar en el libro de Daniels, en el eje 2, donde un equipo de investigación dental quería saber si enseñar a la gente a cepillarse los dientes sería benéfico. Se formaron 12 parejas de una clínica dental con igualdad en factores como edad, sexo, inteligencia y calificaciones iniciales de higiene bucal. Un miembro de cada pareja recibió acerca de la forma de cepillarse los dientes y otros temas de higiene bucal. 6 meses después, los 24 individuos fueron examinados, asignó una calificación de higiene bucal mediante el examen de un especialista en la materia, quien ignoraba cuáles personas habían recibido la instrucción. Calificación baja indica un alto nivel de higiene bucal. Los resultados nos dicen que están en esta tabla. Entonces, ustedes ven en la pena el número de parejas, del 1 a la 12, es decir, son los individuos, y en este caso, uno recibe, el otro no recibe la instrucción. Se espera que con la instrucción se tenga una mejora en la higiene bucal. Entonces, están los datos de calificaciones de un especialista en términos de la higiene bucal. Un valor, por ejemplo, de la segunda columna, donde vemos que tienen la instrucción, si tiene un valor bajo, por ejemplo 1.5, eso indica una alta higiene bucal por las formas en que calificaron. Sin el consejo, sin la instrucción, que serían las YES, vemos que los valores van de 2 hasta 4. En términos, digamos, generales, el valor más bajo de esa construcción sería el que tuviese una mejor higiene bucal sin la instrucción. Entonces se espera que bajo esta instrucción haya una mejora. Entonces que los valores sean de calificaciones bajas, que sean bajas estos niveles. Entonces se pretende ver que cuando se tiene esta instrucción, ¿cómo pueden analizar entonces con esta prueba de hipótesis, que es una prueba no paramétrica, la instrucción ayudó a mejorar la higiene bucal? Pues esperaríamos mayores calificaciones bajas, ¿no? Pero como lo tenemos por pareja, saber si ciertamente esa instrucción hace una mejora dándoles una calificación baja, un número bajo. Pues vamos a ver en el caso de las parejas, ojo, aquí se está comparando dos paquetes de datos, dos grupos, y entonces de la primera pareja tiene a un individuo con 1.5 y al otro con 2, pues estamos ciertos de que si tiene una calificación baja, puede ser que sí la instrucción mejorar, ¿no? Y entonces habrá que ver dentro de este grupo cuántos se tienen con calificaciones bajas. Y ver es que para evaluar lo que está sucediendo en este caso,
se tiene que sacar una diferencia, tal como lo habíamos visto en el caso de datos pareados, en donde teníamos dos paquetes de datos y sacábamos una diferencia y se analizaban las diferencias, esos datos. Algo similar sucede aquí. Lo que se va a hacer es sacar la diferencia de este dato de la primera pareja con el dato del otro individuo sin la instrucción. Y entonces, al momento de sacar la diferencia, 1.5 menos 2 nos da 1.5. Si ustedes observan, sí, seguimos teniendo una carga, bueno, no es que sea carga, sino más bien un símbolo negativo. Y esto que la instrucción nos ayudó a tener una mejora vocal. Si hay cargas, si hay estos símbolos negativos, quiere que está funcionando la instrucción. Vamos a proponer esta hipótesis de investigación en el caso de estadística. Y bueno, al momento de sacar las diferencias, en este caso vean que tiene una calificación con instrucción igual a 2 y una igual a 2, pues la diferencia me da un 0 y entonces ahí ya no se le asigna ningún símbolo negativo ni positivo. Es neutro. 3.4, pues vamos a ver que como tenemos un valor más pequeño y este es más grande, al momento de hacer la operación de los signos, me da igual negativo 0.5, otra carga negativa. Quiere decir que al menos estos dos pareciera que la instrucción les está ayudando a mejorar, ¿no? Entonces, mientras negativas tengamos estas diferencias, quiere decir que esa instrucción les está ayudando a tener un alto nivel de higiene bucal. Entonces, aquí se las operaciones, a su vez los símbolos de positivos o negativos. Ustedes observan que hay más negativos que si hay positivos que no le está ayudando la instrucción. Si son negativos, sí les está ayudando la instrucción. Y entonces, con esta información de las operaciones, estamos haciendo un comparativo de estos valores. Y entonces se plantea lo siguiente. En efecto, la instrucción es benéfica. La mediana de la población supuesta de todas las diferencias sería 0, es decir, negativa. En caso contrario, si la capacitación no tiene efectos, la mediana de esta población sería. Entonces aquí, digamos, esta prueba que estamos comparando dos grupos, lo que va a analizar es la mediana, prueba de y está comparando justamente la cantidad de datos negativos con los de datos positivos, pero seguimos, están proponiendo su hipótesis a la mediana, ¿sale? Esa es una de, digamos, de las características de los supuestos para esta prueba, ¿no? Que no es más que una prueba de medianas. Y vemos que en este caso ustedes pueden contar las pruebas, perdón, la cantidad de símbolos negativos que se obtuvieron, asimismo las pruebas, los símbolos positivos que se obtuvieron, que posiblemente, perdón, es que aparece gente en sala de espera, le doy a aceptar y sin querer cambio cosas. Bueno, entonces les decía, hasta aquí tenemos claro que hay más cargas negativas y vamos a ver en el caso de la hipótesis estadística para esta prueba de que en la nula, la hipótesis nula, la mediana de es 0. Ojo, la mediana de las diferencias es 0. ¿Qué implica esto? Que las probabilidades de cargas positivas va a ser igual a la probabilidad de las que se tengan negativas, ¿vale? Ese 1 está de más, digamos, es una situación de error de edición, pero aquí lo que quiero que ustedes observen son los símbolos, que se tengan las mismas probabilidades de que se saquen las positivas, probabilidades de que se tengan las negativas. Eso es lo que nos está indicando para el caso de las medianas. Si la diferencia es 0, quiere decir que estas opciones son iguales, tanto las positivas como las negativas, pero como ya lo vimos con los datos, tenemos más cargas negativas que positivas.
ganan, y entonces se va con la hipótesis alternativa de que la mediana de las diferencias es negativa, es decir, vamos a tener más cargas negativas, va a ser mayor que las de las cargas positivas. Vamos a tener un nivel de significancia y vamos a ver qué sucede, con cuál nos quedamos, con la hipótesis alternativa. Entonces, para eso, seguimos teniendo aquí la tabla de datos de las diferencias que les muestro, para que ustedes vean las hipótesis. Claramente sabemos que hay más símbolos negativos que positivos. Entonces, posiblemente nos quedemos con la hipótesis de que la mediana de las diferencias es negativa. El estadístico de prueba para esta indica el número de positivos, cuántos signos positivos tenemos. Hay una distribución de esta estadística de prueba, obviamente es una prueba no paramétrica, sigue una distribución no, por lo que vamos a considerar nuevamente la distribución binomial. Recuerden las características de esta distribución binomial, que hay probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, no hay más. Y entonces se siguen ciertos parámetros con una n determinada, un nivel de éxito de probabilidad, que por eso es 0.5. Es decir, justamente a la mitad, a la mediana, vamos a tener esa localización, por eso se va hacia esa probabilidad de éxito. La distribución, entonces, vamos a ver que de estas muestras, vamos a ver cuántas positivas tenemos, cuántas negativas, cuántas en total. Vamos a seguir una distribución binomial con estos parámetros para hipótesis nula. Y en el caso, para esto, la probabilidad de éxito, les decía, para la mediana es 0.5, porque está justamente lo que da. En el caso de las cargas, tenemos 9 cargas negativas y 2 positivas, ¿sale? En total son 11 cargas totales. Para el caso del estadístico de prueba, nosotros tenemos que calcular los valores de probabilidad binomial, esta expresión. Vamos a calcular la probabilidad de estas caésimas menor o igual a 2. ¿De dónde sale el 2? Es el número de signos positivos, dado que se tiene ciertas cargas, en este caso son 11 cargas, con una probabilidad de localización de la mediana de 0.5, probabilidad del éxito, ¿sale? Entonces, con estos datos vamos a comparar probabilidad obtenida con esos datos ante un nivel de significancia. El nivel de significancia es un alfa de 0.0 y entonces vamos a rechazar la hipótesis nula si la probabilidad que obtengamos de las tablas es menor o igual al nivel de significancia. Es la misma decisión que se toma para el caso de la prueba de los signos. Y entonces tenemos en este caso ya identificas, tenemos la tabla de los signos, sabemos cuántos signos negativos son, cuántos positivos son, cuántos en totales son. Y nos vamos a decisión. Vamos a ver que cuando se hace el cálculo del estadístico, hay que ver cuál es la probabilidad. Estas probabilidades pueden obtener a partir de la tabla de distribución binomial que les pasé. Ustedes van a identificar estos parámetros en la distribución binomial, o en su caso pueden usar la fórmula, que es más fácil localizar la tabla binomial, y entonces al consultar la tabla B, que por favor les pido la consulten, ustedes van a localizar bajo esta probabilidad, van a encontrar el área de probabilidad de 0.0327. Y vamos a ver que, pues, dado estas condiciones, resulta ser que esto es menor que 0.05. Por lo pronto, es posible rechazar la hipótesis, ¿sale? Entonces, el valor que se obtiene del cálculo del estadístico, ustedes lo pueden localizar en la tabla binomial. Yo ahorita tengo solo un ejemplo de la tabla binomial que les presenté la sesión anterior, que es, ustedes van a localizar a una n determinada,
En este caso, tenemos una N de 11 datitos, probabilidad de 0.5, perdón, de 0.5, porque ahí se va a localizar la mediana. Con una son las X, se buscan la cantidad de las X de cargas positivas, que en este caso son 2, ¿sale? Entonces les voy a pedir que lo busquen a esta. En este caso, en el caso de las tablas, déjenme borrar todo esto. Déjenme mover esto. Aquí yo le puse N9, pero hay que buscar la de N11, por favor. C con 0.5 de probabilidad y una X de 2, ¿sale? Eso es lo que hay que buscar. Una vez que se tiene esa información, es la que ustedes van a localizar como una probabilidad de 0.0327. Esa es la probabilidad que corresponde en mi esquema. Cuando se compara con el nivel de significancia propuesto, un alfa de 0.05, que sigue siendo una probabilidad, vemos que es posible rechazar la hipótesis. Por lo tanto, se concluye que la mediana de las diferencias es negativa. Es decir, que esta capacitación, que sabrá cuál es de acuerdo al planteamiento, pero parece ser que funciona. Funciona y sí les está dando un beneficio en la salud bucal. Bueno, una vez que se tiene esa, me voy con la prueba de jerarquía asignada de Wilcoxon para ubicación. Esta es otra prueba. Vamos a ver que también va a utilizar unas tablas, pero ya no va a ser una distribución binomial, sino va a ser otra distribución de Wilcoxon, y esta prueba para medir magnitudes de las diferencias entre las mediciones y un supuesto parámetro de ubicación. Los supuestos, la Wilcoxon para ubicación se basa en que la muestra es aleatoria, la variable, en este caso, hay algo particular para esta prueba, la variable es continua, la población se distribuye simétricamente alrededor de su media, ojo, la población se distribuye simétricamente alrededor de su media. Sin embargo, a la derecha y a la izquierda puede ser que no muestre un coeficiente de asimetría similar binomial, perdón, a la distribución normal, o en su caso con la kurtosis. Entonces, tiene estas características. La escala de medición es al menos de interés. Se pueden probar estas diferentes hipótesis, ¿no? Es decir, antes, en las otras pruebas, habíamos visto pruebas de medianas. En este caso, regresó a términos de la media muestral, pero la característica es que es una prueba no paramétrica, no sigue una distribución que tenga estas características de los datos. ¿Quién nos va a ayudar a decidir si se puede utilizar o no la de Wilcoxon? Pues de normalidad, kurtosis y coeficiente de asimetría para los datos, ¿sale? Supongamos que sigue una distribución no normal para el ejemplo 1, en donde el gasto cardíaco, litros por minuto, se midió por termodilución en una muestra aleatoria simple de 15 pacientes con cirugía cardíaca en posición lateral izquierda. Los resultados fueron los siguientes. Entonces se tienen 15 pacientes, a cada paciente le miden esta termodilución, gasto cardíaco de litros por minuto, y los resultados ahí los muestran. Ustedes ven claramente, los datos son de una variable aleatoria dependiente, una variable continua, porque está en decimales. Y entonces lo que se pretende saber si es posible concluir con base a estos datos que la media de la población es diferente de 5.05. Me les interesa saber si el conjunto de estos datos, de estos 15 datos de estos pacientes, es diferente de 5 puntos. Es decir, estas pruebas van contra un valor estándar, algo ya probado, y entonces simplemente es hacer una con valor estándar. La hipótesis estadística en la nula, que la media poblacional sea igual a 5,
contra la alternativa, pues, de que sea diferente de 5.05 a un alfa de 0.05 en el nivel de significancia. Ya tenemos esto, pues, ¿cómo voy a saber que los datos de los pacientes en esa variable continua, cómo son iguales o diferentes de 5.05? Sí, en efecto, voy a tener que hacer una diferencia de 4.91, perdón, menos 5.05 para saber si son iguales o diferentes de 5. Así lo voy a hacer con 4.10, 6.74, 7.27, con cada uno de los datos que se tienen aquí. Es decir, hay que sacar las diferencias de cada uno de los datos. ¿Con qué valor? Con el valor de referencia. En este caso, la media muestral que ellos están proponiendo es el 5.05. Entonces, lo que voy a hacer es cada dato lo ordenamos, bueno, no es que se ordenen, sino se ponen en una columna, en cada dato se le va a restar el 5.05, es decir, 4.91 menos 5 me va a dar 0.14. Ojo, como 4.91 es más pequeño que 5.05, cuando yo hago va a dar un resultado negativo. Así lo dejamos. Vamos a dejar el dato con el símbolo. Es importante ese símbolo, el negativo. 4.10 menos 5.05 me da menos 0.95. 6.74 menos 0.05 me da 1.69. Como da positivo, se queda el símbolo. 7.27 menos 5.05, 2.22 y queda positivo. Y así consecutivamente. Todas estas son las diferencias, ¿sale? Saco las diferencias de todos los datos, de cada uno de los 15 datos que se tienen contra el valor de referencia. Una vez que se obtienen, pues yo alcanzo a observar que hay valores negativos y también hay valores positivos. Una vez que se tienen eso, nosotros vamos a ordenar estos datos. Este punto 14 es el que está aquí. Hay un punto 34, que es el que está aquí. Lo pongo aquí. Los voy a acomodar sin considerar el símbolo. Solamente los acomodo de menor a mayor. Hay un punto 41, en este caso tiene un símbolo negativo, pero le sigue el punto 34, ahí lo pongo. Hay un punto 72, que es el que está acá abajo, lo coloco aquí. Una vez que ya tengo esos datos, yo ya acomodé de menor a mayor. Le voy a dar una jerarquía a esos datos. Como ven ustedes, el dato más pequeño es punto 14, le voy a decir el que sigue el número 2, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta el 15º. Ya les di una jerarquía. Una vez que les di esa jerarquía, pues ahora voy a acomodar estos datos de jerarquía en relación a las diferencias. Como este correspondió al número 1, este corresponde con el número 1, yo lo coloco aquí. El punto 95 que yo acomodé le corresponde la jerarquía séptima, que es el que yo coloco aquí. El 7 es el que coloco aquí. El más 1.69, que ustedes ven, ese corresponde el 10º lugar, la 10ª jerarquía. Y entonces, pues este 10 es el que lo coloco aquí. Y así consecutivamente estas jerarquías. Estas jerarquías, si ustedes ven, mágicamente no se les agrega el símbolo negativo o positivo, porque nos piden para el caso de esto, de la prueba que estamos haciendo, nos piden que obtengamos el valor absoluto de esas diferencias. El valor absoluto, es decir, no vamos a considerar eso porque recuerden aplicar el valor, es decir, elevado al cuadrado, raíz cuadrada me va a dar el mismo valor. Y entonces lo dejamos así, valor absoluto de esa diferencia.
tienen esos valores, ahora sí, me piden que yo le asigne a esa jerarquía, que le asigne el símbolo negativo, es decir, si aquí yo lo tenía negativo, ese negativo lo vuelvo a aplicar acá. Déjenme borrar este negativo se vuelve a pasar acá, nuevamente acá, y así están. Ahora, yo ya saqué estas valores de jerarquía, ya con el símbolo se van a separar. Se va a sacar la sumatoria de esas jerarquías, solo la sumatoria de las jerarquías que estén positivas y después solo las jerarquías de los que estén negativos. Y si ustedes lo alcanzan a observar, aquí yo tengo una T. Para esta prueba se les denota así los estadísticos de T positivo o T negativo. Los T positivos no son más que la sumatoria de esas jerarquías que muestran la carga positiva, es decir, todo carga positiva. Y en este caso, si ustedes ven los de la carga positiva, sería el 10 más 14 más 15 más 9 más 6 más 5 más 8 más 2 más 4, que es esta suma. Cuando se hace esa suma me da 86 y es lo que ustedes observan aquí como la sumatoria de esas jerarquías que tienen la carga polo positivo. Tenemos otra más que sería en el caso de las T con el símbolo negativo. Todas las que tengan negativo, es decir, ojo, aquí solamente se va a hacer la suma de esos valores sin considerar el símbolo negativo, porque si yo lo hago, vas a, digamos, de aritmética, en cuestión aritmética va a salir diferente. Es decir, yo solamente voy a sumar el 1 más 7, 3 más el 12 más 11 y ya. De tal forma que cuando yo sumo eso, me da un valor de 34. Este valor de 34, ustedes vamos a ver que estos valores van a ser importantes porque van a ser los estadísticos, ¿sale? Entonces, hasta aquí hemos observado que se hacen estas sumatorias. En el caso de las pruebas de Wilcoxon, vamos a ver que tenemos ahora estas dos sumatorias. De las sumatorias que tienen, de estas jerarquías, las sumatorias de las jerarquías con símbolo negativo. Para esta estadística, vamos a observar que vamos a utilizar esta que nos dice la diferencia, espérenme tantito, la diferencia de lo que nosotros, cada dato, menos el estándar, el valor de la media estándar, eso ya lo vimos una magnitud, y vamos a ver que una probabilidad de observar una diferencia negativa contra una positiva. Es decir, vamos a ver si decir, yo tengo estas cargas negativas y estas positivas. Me regreso un poquito. Yo quiero saber si estos datos, si los datos de 491, 410, cada uno de estos datos son iguales o diferentes a 5, ¿vale? Entonces, para probar eso, yo tengo que analizar cuántos son, ya sea positivos o negativos, que si son diferentes, es decir, si yo tuviese un 5.05 con un 5.05, la diferencia sería 0, ¿sale? Y mi hipótesis nula que me está indicando esto sería, si yo encuentro aquí un 5.05 y le resto el 5.05, ser 0 y son iguales. Ahí ya no tendríamos cargas de las jerarquías, ni positivas ni negativas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando diferencia de cada uno de los datos con el valor estándar, vamos a encontrar tanto positivas como negativas, es decir, tenemos probabilidad de encontrar de jerarquía positiva y cargas de jerarquía negativa. ¿Por qué? Pues porque vemos que posiblemente nos vamos a quedar con una hipótesis alternativa. Esas diferencias son suficientemente importantes para decir que son diferentes de 5.05.
Por eso hay las positivas y negativas, ¿sale? En este caso, digamos que las positivas es muy claro que la diferencia 0.05, es decir, la T positiva, como ustedes lo ven, es de 86. Ahí estamos ciertos que todos esos datos son diferentes de 5.05. Para darle mayor certeza, mayor probabilidad, se utiliza la T negativa, la sumatoria de las jerarquías negativas, que es una muestra de la diferencia de las medias con la media de referencia de 5.05. Entonces, se utiliza, digamos, el valor mínimo, que con ese mínimo es suficiente para decir que es diferente de 5.05. Entonces, el estadístico de prueba para este caso, la sumatoria de las jerarquías negativas, es decir, el 1 más 7 más 3 más 12 más 11 es igual a 34, ese es el estadístico de prueba. Y es el más pequeño, siempre va a ser el más pequeño, y vamos a tomar decisiones. Esas decisiones están de acuerdo a lo siguiente. Tenemos 3 opciones. ¿Cuál vamos a usar en este caso? Vamos a usar esta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo que cuando hacemos la diferencia de cada dato contra la media estándar de 5.05, estamos ciertos que hay negativas suficientes para indicar que es diferente de 5.05, ¿no? Entonces nos dicen, se regresa nula en un nivel de significancia alfa si el valor calculado de T menor o igual al valor de teta n a un alfa sobre 2 preseleccionada. Alternativamente, se puede consultar la tabla K con n valor calculado de t para ver si el valor de la probabilidad tabulado asociado con el valor calculado de t es menor o igual al nivel de significancia establecido. Si es así, es posible rechazar la hipótesis nula, ¿sale? Entonces aquí lo que hay que hacer es, tenemos que es un T34 y es el valor más pequeño. Hay que sacar el valor crítico de tablas. ¿Cuál tabla? La tabla K. Hacela por WhatsApp. No me acuerdo si les pasé esta de Wilcoxon. Recuérdenme si sí les pasé la de tabla K de Wilcoxon. Ya me sacó internet, ¿o sí me escuchan? No, creo que no nos la pasó. No se las pasé. Sí, la pasó. Bueno, aquí tengo un ojo, ¿no? Échenle un ojo al grupo de ver si sí se las envié. Si no, ahorita se las comparto. No, sí, sí está. ¿Sí la tienen? Es esta. Se llama tabla K, niveles de probabilidad para la prueba de jerarquía asignada de Wilcoxon. ¿Sí la tienen? Vale, entonces aquí vamos a ver que pues esta tabla tenemos que revisar que hay una N. Una N tienen un valor del T menor de las pruebas y un valor de probabilidad. Entonces, en este caso, me voy a regresar, nada más necesito que ustedes identifiquen la tabla, ya la tienen, déjenme regreso a mi presentación. Entonces, nos vamos con la cantidad de datos que se tienen, son 15 pacientes. Son 15 pacientes, en este caso, es que entran en las y de repente me marea. Ok, vamos a ver que el valor que nosotros obtuvimos, el más chiquitito, aquí el valor 34, ¿sale? Ese es el valor más pequeño. Ese sería nuestra estadística de prueba. Vamos a encontrar a un valor que está en nuestra tabla de K para compararlo, ¿no?
compararlo con este valor que tuvimos, que bueno, nos muestra el libro. El T, la sumatoria de estas jerarquías negativas, que es 34. Ahora, si ustedes se fijan, es una N. La N es el número de datos, el número de pacientes que tenemos, que es 15. ¿Sale? El valor calculado tenemos que ver cuál es el valor de nivel de significancia. En este caso nos piden que el nivel de significancia lo dividamos entre 2. Al ver esto, vamos a checar que a una N de 15, con un valor de T calculado, vamos a encontrar de esa T calculada. Ahorita no lo sabemos. Sabemos que es una N de 15, un alfa de 0.05 entre 2. A ver qué encontramos en nuestra tabla. Entonces me voy a la tabla. Ustedes ya encontraron seguramente la N de 15. Yo aquí nada más les estoy mostrando de la N5 a la N13, pues lo más pequeñito, para localizar el N15. Ahí tenemos hasta N13. Aquí tenemos ya el N15, ¿sale? Ustedes ya identificaron que aquí está el N15, ¿vale? De ese N15, pues tenemos que ver cuál es. Ahorita solamente lo que tenemos es la N y la probabilidad. Tenemos que buscar el que más se acerque al alfa entre 2, a un valor que se acerque lo más posible a 0.025, ¿vale? Y entonces, para ese caso, déjenme moverme. Si ustedes se fijan en la cuestión de la probabilidad, ustedes tienen una N de 15, una T de 47 y una probabilidad de 25. Esa no nos sirve. ¿Por qué? Porque la probabilidad se tiene que elegir el que más se acerque a un alfa entre 2. ¿Cuánto es alfa? En 0.05 entre 2 me daría 0.025. Entonces, en esta columna vamos a buscar el que más se acerque a 0.5. A una N de 15. Esto pues no se puede mover porque es la N de los datos que tenemos. Entonces vamos a buscar bajo esa probabilidad que el valor crítico de la tabla, ¿no? Entonces aquí vemos que está el 17, 18, 19, 20. Ninguno de esos se acerca al punto 0.25, ¿es correcto? Nos vamos a la parte siguiente de la tabla. Seguimos con la, no sé si lo alcanzan a observar, seguimos con la N15. Vamos a ver que en este caso aquí ya nos estamos acercando, solamente queda este valor muy cercano a 0.025, es el único, por lo que vamos a considerar esto o tomar este valor de T. Este valor de T es el valor crítico de tablas con esta probabilidad. Ojo, ¿por qué elegimos? Porque nos piden dividir el nivel de significancia entre 2, ¿sale? A N15, entonces nuestro valor crítico de T es 5. Una vez que se estableció ese 25, me regreso a mi presentación y ese 25 nos va a comparar con el valor del estadístico de prueba, el que se calculó. ¿Cuál es el estadístico? Es la sumatoria de estas jerarquías que sea más pequeño. En este caso nos dio el 34. A ver qué sucede. La regla de decisión nos dice que si ese valor TT calculado es menor o igual significancia establecido, podemos nosotros rechazar la hipótesis nula, ¿sale? Entonces tenemos que comparar el valor de este T es 34. El 34, ¿cómo lo ven con el 25? 34. Pues el 34 es mayor. Mayor a 25 de tabla. Como vemos que esto es mayor, pues nosotros podemos decir que
no es posible rechazar. ¿Qué nos están diciendo? Que el T calculado tendría que ser menor al valor, en este caso, al valor crítico para la hipótesis nula. Y aquí nos dicen que con esto rechazar la hipótesis nula. Me regreso ahora. Dice T, el valor calculado es menor o igual al valor de significancia establecido. Si cumplimos con eso, pues podemos rechazar la hipótesis nula, ¿no? Como nada más nos piden eso, también hay otras opciones, pero eso va a depender del planteamiento de la hipótesis. En este caso, para este ejemplo, solo están diciendo para la hipótesis alternativa que estos datos sean diferentes a una media estándar, que es 5.05, ¿vale? Y entonces, aún con esta información, pues se tiene ¿cómo se dice? La probabilidad suficiente para decir que no es diferente, los datos que se observan no son diferentes de 5.05, es decir, son iguales a 5. Y en este caso nos invitan a sacar la probabilidad con esta tabla Q. Si ustedes alcanzan a observar en la tabla, para sacar la probabilidad, en este caso es 0.1514, la probabilidad de 0.1514 es mayor a 0.05, por lo que rechazan la hipótesis nula, nos quedamos con que son iguales, y en el caso de este valor, me voy a la tabla. Ustedes ven esta tabla, van a buscar a N15 el valor de T34. Por favor, indíqueme cuánto observan de la probabilidad de 34. 0.757. Como ese valor es el que ya ustedes localizaron y nos dicen aquí que como tenemos esta probabilidad alfa entre 2, que es lo que nos están indicando por la hipótesis estadística de que nada más tenemos igualdad o desigualdad, entonces esto lo lleva a multiplicar por 2, o sea, esto nos daría solo la unilateralidad, es decir, en el libro, en la tabla K, solo se mostrarían los valores unilaterales, bilaterales, en cuestión de términos de probabilidad, se multiplica por 2 porque la de la derecha y la de la izquierda, se multiplica por esa probabilidad y les da punto. Entonces la probabilidad es alta, por eso no se puede rechazar la hipótesis nula. Bien, hasta ahí terminamos con esa de Wilcoxon. Rapidísimo me voy con una es una prueba no paramétrica, pero se llama análisis unilateral de varianza por jerarquías de Kruskal-Wallis. Y esta se utiliza en poblaciones, pues las muestras, los datos de la variable aleatoria dependiente no tienen una distribución normal con varianzas iguales, y lo que vamos a observar es que le vamos a asignar jerarquías, y vamos a ver que en este caso es algo similar en la cuestión paramétrica, y lo que se pretende es decir si al menos una mediana es igual o diferente, solamente eso es lo que mide, pero uno de los supuestos para esta prueba es que necesitan más de 2 muestras, ¿no? Más de 2 para que se vea si hay o no diferencia en al menos una. Y entonces esta prueba va a involucrar más de 2 muestras. Vamos a ver qué sucede en el caso de las observaciones, que también pueden ser calificaciones. Tenemos K-ésimas con determinado tamaño de la N, es decir, los grupos pueden ser de una N diferente,
Lo que sí vamos a ver que los datos no son grandes, es decir, los grupos no son tan grandes como cuando vemos en la NOVA. Aquí ya son menos datos. Entonces, todas se les van a jerarquías. Vamos a sumar jerarquías, algo similar como las otras pruebas que les acabo de presentar. Aquí les muestro la estadística de prueba, que es un valor de H, que H es igual a una relación de 12 sobre 1 por la sumatoria de los rangos, de todos los rangos que encontremos elevados al cuadrado sobre cada uno de los grupos, menos 3 por n más 1. Entonces tenemos que sacar esto. Y entonces aquí, ¿quién es quién? El número de muestras, el número de observaciones de la j-ésima muestra, el número de observaciones en todas las muestras combinadas, y RJ es la suma de las jerarquías de la j-ésima muestra. Quizá ahorita pues digan a qué se refiere. Vámonos con un... Con el viento vamos a ver que cuando hay tres muestras y 5 o menos observaciones en cada una, el nivel de significancia debe determinarse al consultar la tabla N del apéndice. Ojo, recuérdenme por favor si les hice llegar la tabla Kruskal-Wallis, si no ahorita se las comparto. No me acuerdo si es así, se las explíquenme. Creo que esa no. No me acuerdo, honestamente. No, Si se la a su WhatsApp, al WhatsApp. sí, fue la última que envió. Hoy. Ahorita Ahorita. te enviaron un archivo, porque no me acuerdo si eso ya se las envié. Les había enviado, ¿cómo se llama? La de Udeman Whitney, que es ahorita la vemos. Bueno, ahí tienen esa. Entonces, la tabla N del apéndice del libro de bioestadística de Daniels, pero esa es la que se utiliza para este Kruskal-Wallis. Entonces, vamos a ver, hay más de 5 observaciones en una o más muestras. H se compara con los valores tabulados en G cuadrada y ahí se utiliza una CAM en esos grados de libertad. Entonces habrá que ver si son más de 5 observaciones en cada una de esas muestras. Yo ahorita les voy a explicar la tabla gris y veamos el ejemplo. Ustedes van a encontrar en el capítulo 13 la de Kruskal-Wallis y el ejemplo es el 1381, en donde se estudió el efecto de 2 medicamentos en el tiempo de reacción ante cierto estímulo en 3 muestras experimentales. La muestra 3 sirvió como control, mientras que a los animales de la muestra 1 se les aplicó el medicamento A y a los 2 se les aplicó el medicamento B antes de la aplicación del estímulo. La tabla 1381 en la tabla 13.8 han anotado los tiempos de reacción en segundos de los 13 animales. ¿Es posible concluir que las 3 poblaciones representadas por las muestras difieren con respecto al tiempo de reacción? Esto es posible si se puede rechazar la hipótesis nula que indica que las 3 poblaciones no difieren en sus tiempos. Entonces, lo que tenemos en la tabla, que es esta, aquí tienen los tiempos de reacción en segundos, que 3 grupos. A uno de esos grupos, si ustedes lo observan, la muestra 3 es como grupo control. La muestra 1 se les aplicó tratamiento A y en la muestra 2 el tratamiento B. Este es el control con tratamiento A, tratamiento B. Es decir, les pusieron un medicamento a estos 2 grupos. Este es el control. Ustedes pueden identificar la variable independiente, aleatoria dependiente. La variable de respuesta es ese tiempo de reacción que ellos miden en estos 13 animales experimentales. Lo que pretende saber es si hay diferencia en el tiempo de reacción, si al menos un grupo es diferente.
Yo no sé si es este diferente, si es este o ese. Vamos a ver si al menos un grupo es diferente. Es algo muy similar al caso de la ANOVA. Solamente queremos saber si un grupo es diferente de Kruskal-Wallis. Entonces, en este caso, vamos a ver que los supuestos van a ser que las muestras son aleatorias e independientes. Ustedes observan que el grupo 1 es diferente del grupo 2, o sea, son individuos independientes, no están, no son derecha e izquierda, solo son. La escala de medición se utiliza en jerarquías, vamos a darles jerarquías, por eso es al menos ordinal. Estamos en el supuesto en una distribución normal. Vamos a ver, en el caso de que no tienen esto, vámonos con la hipótesis estadística. Lo que siempre se va a mostrar es que en la nula, todas las distribuciones de estas poblaciones son idénticas, es decir, que a pesar de que no son tal, lo que queremos mostrar es que no hay diferencia entre estos grupos, son iguales, contra una alternativa de que al menos una de ellas no sabemos cuál. Puede ser que muestre valores mayores o menores, pero si queremos saber si son mayores o menores, eso se analiza después con la hipótesis, esta alternativa, se analiza después con Laudeman-Whitney. Y bueno, nuevamente aquí está el estadístico. Para el caso de los datos que se les presenta, tenemos esta tabla de datos, tenemos este grupo control con medicamento A, medicamento B, y entonces tenemos una N. Para el caso, esta N, tenemos una N de 5, una N de 4, otra N de 4. ¿Cuántas muestras tenemos? Tenemos 1, 2, 3. Entonces, K hace referencia a la cantidad de muestras. NJ, ya ustedes vieron que TENEX, el N, número total de observaciones, si ustedes cuentan todas estas, las suman, y al inicio también nos dijeron que eran 13 individuos experimentales. J, pues es el que hay que sacar, que son la suma de las jerarquías, y pues eso es un poquito más laborioso, que vamos para allá. ¿Cómo se sacan estos? Tenemos los datos, y entonces estos datos, ustedes nuevamente ven la tabla, y esos datos, todos estos datos, todos los datos se acomodan de menor a mayor. Ustedes ven que el más pequeño es el 2, se coloca aquí. Después del 2 sigue el 3, 4, 5, aquí ya están acomodados, y todos ellos pertenecen al grupo, bueno, en este caso me le puse número 1, yo no me da pelotas, en este caso era este grupo, pero le asigno esta jerarquía, 1, 2, 3, 4. Después veo quién le sigue, está el 7, hay 2, 8 y un 9, ¿no? Entonces, en este caso, en el siguiente grupo, pues ya le asigno la jerarquía. Para este caso, vamos a tener que ver que se repiten los datos y entonces al asignarle la jerarquía, que es 6, 7, se suma el promedio y sale 6.5. Se va a quedar 6.5 para ese. Después está el 7 y en el siguiente grupo, en orden ascendente, se le asigna la jerarquía y ya se tienen las jerarquías del 1 al 13. Esas jerarquías se vuelven a acomodar por grupo y entonces en el caso de la jerarquía 1, 2, 3, 4, le corresponde a esta, del 5, 2, 6, 5 y un 8 corresponden a estas. Finalmente, el último grupo se vuelve a colocar, ¿no? Una vez que se tienen acomodadas esas jerarquías, se saca la sumatoria, es decir, sumo 9, ese más 11 más 12 me da 55, sumo 6, 5 más 5 más 8 más 6, 5 me da 26, sumo 1 más 3 más 2 me da el 10. Estas son las sumatorias de cada una de esas jerarquías de acuerdo al grupo. Entonces ya, una vez que se tienen estos, nosotros pues tenemos que ver, antes de pasar a déjenme borrar todo esto. La tabla N, que esa tabla N es para la tabla de Kruskal-Wallis, que van a observar los valores, los muestras, que aquí les muestra para 3 datos.
En este caso, pues ya tenemos los 3 datos. Un grupo tiene 5 datos, otro grupo tiene 4. Déjenme recuerdo cuál es el otro grupo, si los dos tienen 4. Sí, en efecto. 5, 4, 4, ¿no? Tenemos un alfa. Y entonces aquí, pues, se trata de ver cuál es el alfa, ¿no? Tenemos aquí varios alfas. Si agarramos 5, tendríamos que agarrar este, ¿no? Entonces, vamos a ver que nada más es para mostrarles que hay una distribución particular para Kruskal-Wallis. Tenemos aquí la regla de decisión, en donde la hipótesis nula se rechaza si el valor calculado de H es que la probabilidad de obtener un valor mayor o igual cuando H es verdadera es menor o igual que el nivel de significancia. Entonces, el valor que obtengamos, vamos a ver si es diferente o no al nivel de significancia. Entonces, para este caso, de acuerdo al cálculo del estadístico, ahorita me regreso al valor de significancia, tenemos el cálculo del estadístico, en mente ahora colocamos la fórmula. El 12 es por default, es un 12 que viene en la fórmula. La N es la que se tienen de los 13 individuos. Este 55 es la sumatoria de las jerarquías de cada uno de los grupos que se elevan al cuadrado. Se dividen entre la N uno de los grupos. En este caso, después se sustituye por la cantidad de 3, que ya viene por default. N, la N total de los datos, que son 13, más 1. Al hacer las operaciones, que da una H de 10.68. Ese sería el valor del estadístico calculado. Una vez que se tiene ese estadístico calculado, pues habrá que revisar en el caso de la tabla N cuál es el valor. Entonces, en este caso, vamos a buscar, es posible observar en la tabla N que cuando NJS son 5, 4 y 4, la probabilidad de obtener un valor de H mayor o igual a 68 es menor que 0.009. La hipótesis nula puede rechazarse en un nivel de significancia de 0.01. Y entonces, aquí el nivel de significancia que nos indican es un alfa de 0.01. ¿Cómo sacan el valor de 0.009? Tenemos que ver cuál es la probabilidad de obtener un valor de H de 10.68. Ese 10.68 es el valor estadístico. Y entonces me voy a la tabla que les compartí ¿cómo se llama? Voy a ver. Esta es la de Man Whitney. En la de Kruskal-Wallis. Y entonces, déjenme moverme. Tienen el tamaño de la muestra. Tienen neutres. En este caso eran 5, 4, 4. Entonces me voy con el 5, 4, 4 que les mostraba yo hace ratito. Ese es 4, 4. Ahora hay que ver el valor crítico y el alfa. Entonces vamos a buscar cerca a 10.68. ¿Por qué 10.68? Es el valor que se calculó del estadístico H, del valor de Kruskal-Wallis. Entonces, me voy para abajo para que ustedes nomás vean la tabla. Y tenemos 5, 2, 1, ese no nos sirve. Nos sirve el centro. Y si ustedes alcanzan a ver aquí, ya tenemos la N. El primer grupo que tiene 5, luego los otros dos que tienen 4. Si ustedes observan los valores que ven aquí en el valor crítico, ustedes ven que va de mayor a menor. O sea, aquí este es el más grande, este es el más pequeño. Si yo buscase el 10.7, pues el 10.67 estaría por arriba de este. Como es el valor máximo que veo que se acerca al 10.60 y algo, voy a considerar este
y voy a tomar esta probabilidad. Y si se fijan en los valores de probabilidad, quiero que vean que mientras menor el valor crítico de esa H, la probabilidad va aumentando. Si el valor de H es 10.68, es correcto decir que la probabilidad va a ser menor a 0.009. Va a ser menor a 0.9. Entonces, tienen abierto el micrófono, no sé si pudieran apoyarme apagándolo o van a preguntar algo. ¿Sales o estoy comiendo? Yo sé que están comiendo, no sean malitos, apaguen tu micrófono. ¿Me ayudas a apagar tu micrófono? Diego, tu micrófono está prendido. Perdón. Bueno, entonces ustedes observan que ya tienen ese valor de probabilidad menor a 0.009. Y entonces, pues mi representación, en donde ya tenemos ese valor, y entonces al comparar las probabilidades, si yo el alfa que ustedes quieran, si es de 0.05, si es de un alfa de 0.01, yo lo tengo que comparar para eso y entonces vamos a ver si la hipótesis nula. En este caso, déjenme escribirles aquí, el alfa 0.1. Entonces yo tengo que comparar la probabilidad encontrada para mi valor de H calculado, que H calculado es un 10.68. Ese es lo que tengo. Entonces la probabilidad para este H calculado de 10.68 es 0.009. ¿Sale? Si hubiese esta situación, me dicen que mi regla, yo voy a rechazar la hipótesis nula si el alfa, bueno, en este caso, si la probabilidad de H calculado es menor a el alfa. Eso es lo que me dicen de mi regla de decisión. Como yo observo mis valores, en este caso 0.01, por favor indíquenme. Como alfa es igual a 0.01, por favor indíquenme este valor, cómo es con respecto a este valor. Mayor. Es mayor el 0.01 al 0.009. Entonces, nosotros, pues vemos que este valor es menor que el alfa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula? ¿Alguien se acuerda cuál era la hipótesis nula? ¿Alguien se acuerda cuál es la hipótesis nula de esto? ¿Alguien? ¿Las distribuciones de las poblaciones son idénticas? Sí, en efecto, ¿no? Si hay al menos un grupo diferente o si son todos iguales. Tenemos tres grupos, ¿no? El grupo, el primer grupo, y entonces nos quedamos con que al menos, nos quedamos con la hipótesis alternativa de que al menos un grupo, en efecto, no sé cuál. Entonces, lo que podemos hacer es que una vez que se considera esta hipótesis alternativa, se procede a la de Udemann-Whitney, ¿sale? Pero al menos se queda con esto. Entonces, en el caso de la probabilidad, pues ya ustedes la tienen, es una probabilidad menor de 0.09. En este caso, hasta aquí se termina el caso de la prueba de Kruskal-Wallis. Una vez que se termine la de Kruskal-Wallis, me voy rapidísimo con la prueba de Udemann-Whitney. Ahora nada más va a comparar dos grupos, solo dos grupos. Y para esto, lo que va a evaluar es una variable ordinativa de libre distribución, es decir, no tiene una distribución normal. Y vamos a ver que utiliza, ¿cómo se dice?
las jerarquías. Vamos a ver nuevamente jerarquías de estas observaciones y aquí el estadístico va a ser una letra U, o en su caso lo tengan en los libros, pero vamos a ver que también se elige la más pequeña y vamos a hacer un comparativo. ¿Cuáles son los supuestos o restricciones? Se tienen 2 muestras, no pueden ser 3, no puede ser una, son 2 muestras. Cada una puede ser del mismo tamaño, pero se identifican con un tamaño de muestra N y M. Y vamos a ver que se van a formar de forma independiente, pareadas. Pareadas es como la ¿cómo se dice? La que vimos de la prueba de los signos. Es así, esa prueba de la mediana, de las mediadas, en este caso no son pareadas, son independientes. Vamos a ver que los datos pueden ser obtenidos de forma aleatoria. La escala de medición es al menos, o puede ser que también se presente una variable continua. Y vamos a ver que se mide si las poblaciones son iguales en términos de las medianas. Es decir, mediana 1 es diferente de la mediana 2, o son iguales, o una es mayor que la otra. Eso es lo que nos miden, ¿no? Entonces, en relación a estas hipótesis estadísticas que sigue la Udeman-Whitney, es que podemos tener que sean iguales, sean diferentes, una que sea mayor que la otra, o una que sea menor que la otra, ¿sale? Entonces, quiero que les quede claro que en este caso, bueno, en pruebas también, tenemos 3 opciones de hipótesis estadística. Igualdad, o cuando es mayor o es menor, y entonces de esto vamos a usar una distribución un tanto diferente. Cuando veamos si son diferentes las medianas, es una prueba bilateral. Si una mayor o una menor que la otra, se va a usar la unilateral, y también tenemos que ver si una mediana es mayor que la otra, va a ser unilateral derecha, es menor que la otra, es unilateral izquierda. Es algo similar que la T-Student, ¿sale? Es decir, usa distribución, es una distribución no normal, es que hay que tener cuidado de qué es lo que se va a plantear con el conjunto de datos, porque dependiendo de esa hipótesis se utiliza una curva para la regla de decisión. Y bueno, el capítulo de Daniels, el 13, entonces van a encontrar ahí la prueba también de Udeman-Whitney, ejemplo 1361, es el que vamos a explicar para que ustedes puedan checar de qué va esta prueba. Dice, en un experimento diseñado para estimar la cefalación prolongada de óxido de cadmio, 15 animales de laboratorio sirvieron de sujetos para el experimento, mientras que 10 animales similares sirvieron de control. La variable de interés fue la concentración de hemoglobina después del experimento. Los resultados se muestran en la tabla 1361. Se desea saber si es posible que la inhalación prolongada de óxido de cadmio disminuye el nivel de hemoglobina. Entonces, aquí les muestran los datos. Tienen esta tabla. Vean estos datos, número de independientes a este número de individuos. Los datos obtenidos son las determinaciones de hemoglobina en gramos. En total son 25 animatorio, es decir, aquí hay una muestra, acá hay otra muestra, es decir, yo aquí tengo una cantidad de 15 y aquí una cantidad de 10. Estos animales expuestos dice que le dieron inhalación prolongada de óxido de cadmio, y lo que ellos quieren probar es si hay una diferencia, si la inhalación prolongada de cadmio, de óxido de cadmio, disminuye, ojo, disminuye el nivel de hemoglobina, ¿sale? Quiere decir que es menor que la del grupo control. Eso es lo que ellos están proponiendo, ¿no? Entonces quieren ver que esta mediana de la población X, que es la que ustedes ven aquí, esta sí es menor a esta. Por lo que la estadística es esta. Es decir, la hipótesis nula, la mediana de la población X, esta, nos dicen que sean más al del grupo control. Lo que ellos quieren probar es que si la inhalación prolongada, es decir, los animales expuestos a esa inhalación prolongada, disminuyen con respecto a los del grupo control, que disminuye las concentraciones de hemoglobina. Y entonces esto es lo que nos dice
en términos generales, esta línea azul que ustedes ven aquí refleja lo que está aquí. Es decir, la mediana de los animales expuestos al óxido de cadmio disminuye la concentración de la hemoglobina con respecto al grupo control. Esta expresión matemática explica esto, por lo que esta es la hipótesis estadística que se quiere probar. No sabemos si nos vamos a quedar con la nula o la alternativa. Lo que se quiere saber si es concluir que esta inhalación prolongada de óxido de cadmio a los animales expuestos, que son la población X, disminuye el nivel de hemoglobina. Y entonces, que en este caso, la hipótesis a probar, pues sería esta. Es decir, ustedes ven esta prueba, esta hipótesis estadística, quiero que vean que están aquí las poblaciones. Ok, se tienen estas poblaciones y entonces vamos a ver que la hipótesis estadística que se quiere probar es esta. ¿Sale? Es esta. Digamos aquí en términos del ejercicio, aquí ya está en términos estadísticos. Esta es la hipótesis estadística. Es decir, quieren saber del grupo de los animales expuestos al óxido de cadmio, la hemoglobina disminuyó con respecto al grupo control. Tenemos 15 individuos y en este grupo tenemos 10 individuos. Y entonces es lo que se quiere probar y vamos a medir esta hipótesis a un alfa 0,5. ¿Vale? Eso es lo que se quiere probar. Una vez que se tiene ya eso, la tabla de datos son los siguientes. Tenemos los datos, quiero que observen los valores. Si ustedes ven, los datos se separan a una variable aleatoria continua, variable de respuesta continua, porque ven que hay decimales, ¿no? Hay algunos que no, pero en algunos casos sí se tiene eso. Bien, una vez que se tienen estos datos, ahora hay que hacer una asignación de jerarquías. ¿Cómo se hace esta asignación? De los datos crudos, de los datos de los niveles de hemoglobina, se van a acomodar de menor a mayor, que yo les muestro aquí. Del dato menor al dato mayor. Son estos datos de los animales expuestos y no expuestos. Perdón. Entonces tenemos estos de los no expuestos, expuestos. Y si se fijan, bueno, en el caso de los valores más pequeñitos, en este caso, el valor más pequeño, 0.7, que es el valor que está aquí, se colocó en primer lugar y se le asigna la jerarquía número 1. Más adelante está el 13 punto, que es el que se colocó aquí, se le asigna la segunda jerarquía. Después viene el 14, que está aquí, se le asigna la tercera. Y así, cuando tengamos valores repetidos, pues vamos a ver que se le puede hacer un promedio. Aún así, se agregues de menor a mayor, aquí ya se los coloco, aquí les puse un color diferente para hacer la diferencia de cuáles son los del grupo de animales de población X y cuál es la población Y, los animales no expuestos, y entonces aquí se les fue asignando esa jerarquía. Una vez que se les asigne esa jerarquía, carambas, tenemos hasta la jerarquía número 25. Cuando opciones, dependiendo de la cantidad de datos repetidos, pues se tiene que sacar la suma de esas jerarquías se divide entre la cantidad de repetidos para sacar el promedio y entonces lo que resulte, esas son las jerarquías que se le asigna a esos valores. En este caso, si ustedes ven, el 15 se suma 8 más 9, se promedia entre 2, a la 8.5. En este caso, vemos ahí ya los valores de las
cada una de las asignaciones, si son datos repetidos o no. En este caso se repite que también se le coloca, digamos, de las jerarquías, y así nos vamos. Los colores están en relación a los grupos, al grupo al que pertenecen, pero aún así las jerarquías se hace, digamos, para todo el paquete de datos, para precisamente ver por cuestiones de estas subjerarquías, si estos que tienen una menor jerarquía con respecto a los que tienen mayor jerarquía, hay una diferencia. Si eso es posible, nos puede dar una diferencia entre los grupos, solo por localización, que es algo similar a la de Wilcoxon. El estadístico de prueba es el siguiente, que es en otros libros, en algunos libros los van a encontrar como la U de Mann-Whitney. También es la misma fórmula, Y entonces se requiere esta T, en donde van a encontrar la suma de las jerarquías asignadas a las observaciones de las muestras de la población de los valores. Tenemos la N, que es N de los datos de X. Y entonces, por lo regular, pues vamos a ver que se va a lo de la población X. Una vez que se tienen ya el cálculo más bien la fórmula del estadístico, vamos a ver cómo se calcula. Eso, cuando se tienen ya los datos ordenados, ustedes vieron que los valores de X se les asignó su jerarquía. En este caso, aquí tenemos los valores de Y, se les asigna la jerarquía, y lo que se va a hacer es sumar todas estas jerarquías y les va a dar un total, ¿no? También, si suman las jerarquías de la población de Y, o sea, el 15 más 16 más 17, pues les va a dar. Y lo que se va a utilizar en este caso, vamos a ver que se utiliza el que tenga una, como si están en X. Se suma la jerarquía de X. Para sacar el valor de la U de Mann-Whitney, se utiliza en este caso la X porque es la que quiere la población X, que es la que inhaló el óxido de cadmio, si hay un cambio en los niveles de hemoglobina y si hay una disminución con respecto al control. La sumatoria de estas jerarquías de las poblaciones de X se coloca aquí, menos, como son 15 datos, 15 individuos, sustituye, y entonces, pues de esa manera se hace ahora el cálculo de este estadístico y nos va a dar un valor. Ahora, algo interesante sucede, reglas de decisión, aguas con esta. La distribución que vamos a seguir es esta tabla L, que es la U de Mann-Whitney, que me compartírselas, esa, les digo que también se las hice llegar. Aquí está, esa es la U de Mann-Whitney. Ustedes van a observar que tiene una N, un valor de probabilidad y valores de M. N es para una muestra, M es para la segunda, una población, X, una población Y. Entonces, para la X, pues tenemos que buscar aquí la población de la X, en este caso una N de 15, de 10, pues nosotros tenemos que buscar ese valor a un determinado valor de alfa, ¿sale? Ese es el que vamos a buscar, y en el interior vamos a encontrar estos Mann-Whitney. Entonces, esa es, digamos, la tabla que se va a utilizar, y me voy rapidísimo a mi presentación, en donde tenemos situaciones importantes que recalcar en la regla de decisión. Son 3, dependiendo la hipótesis alternativa a analizar, va a ser un tanto diferente. ¿Por qué? Por lo siguiente. Dependiendo lo que se quiera probar, se tiene que usar la área bajo la curva indicada de la distribución de U de Mann-Whitney. Tenemos 3 opciones. Tenemos la lateral izquierda, la unilateral derecha y la bilateral. ¿Qué es lo que quiere probar cada cosa? La hipótesis de vean igualdad o desigualdad, principalmente en la alternativa, que hay una desigualdad, vamos a utilizar la prueba bilateral, es decir, valor del área bajo la curva, en donde podemos rechazar la hipótesis nula, y otro valor al área de la derecha para rechazar. Entonces, estos valores de allá va a ser el rechazo de la hipótesis nula, y si caen adentro, va a ser una región de no rechazo a la hipótesis nula.
Si caen hacia acá, región de rechazo de hipótesis nula. Entonces tenemos dos regiones, ojo, pero si tenemos esta hipótesis alternativa, si tenemos en el caso de una hipótesis alternativa donde el X es mayor que la población de Y, de la mediana de la población de X mayor a la mediana de la población Y, pues vamos a utilizar la unilateral derecha. Vean la diferencia de este W. Vean la diferencia de este W. El W es el valor crítico que se van a encontrar en las tablas. Para el caso de que estamos buscando, es esta hipótesis alternativa donde la población, la mediana de la población X es menor a la media Y, nos va a llevar a usar una unilateral izquierda, donde aquí vamos a encontrar el valor crítico de tablas, en la tabla esta de Udemann-Wittig. Esta área bajo la curva va a corresponder a un alfa de 0.05, en donde va a ser una región de rechazo de la hipótesis nula, y esta región es una región de no rechazo de la hipótesis, ¿vale? ¿Esto por qué se los comento? Porque de acuerdo a lo que se utilice de la hipótesis estadística, a la que se vaya a analizar un área bajo la curva, es decir, una distribución, si es unilateral izquierda, unilateral derecha o es bilateral. En nuestro caso, para este ejercicio, es una izquierda, es esta. Esto es importante porque hay 3 reglas de decisión. Estas reglas de decisión van dependiendo de esta situación. Esta regla de decisión, ustedes ven la hipótesis nula, que X es mayor o igual a la población, a la mediana de la población Y nos dice, si el valor calculado de T es menor que W alfa, donde W es el valor crítico de T, el cual se obtiene mediante la tabla L del apéndice con una N, el número de observaciones de X, una N, el número de observaciones de Y un alfa, el nivel de significancia elegido. ¿Sale? Ahí dice, rechazar H nula, el valor calculado de T es menor que el de la tabla, el de Udemann-Wittig, a un alfa determinado. Ahí el alfa no se va a dividir ni se le va a hacer nada. ¿Cuál sería mi hipótesis alternativa para esta hipótesis nula? Pues que la mediana del grupo X sea menor que la mediana del grupo Y. Pues es la que nosotros vamos a probar, ¿no? Es una unilateral. Entonces, teniendo como base esta regla de decisión, vamos a ver que para esta, lo que nos da es que vamos a encontrar un valor de W a un alfa y vamos a comparar nuestro valor crítico. Si ese valor crítico está o cae aquí, si cae en esta región, vamos a rechazar la hipótesis nula. Si cae en esta región, cae en que no se rechaza la hipótesis nula, son iguales las dos medianas, la de la población X y de la población Y. Bueno, una vez que se tiene eso, me voy con las siguientes reglas antes de el que nos compete. Entonces, tenemos esa regla de decisión. Ay, perdón, ya se me pasó mi máquina. Por favor, indíquenme si ven la diapositiva. Sí se ve, doctora. Ya borró lo rosa. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Entonces tenemos aquí la siguiente regla de decisión. La siguiente regla de decisión nos dice rechazar hipótesis nula cuando la mediana de la población X igual que la mediana de la población Y. Si el valor calculado de T es mayor que alfa menos alfa a la 1 menos alfa, perdón, W a la 1 menos alfa, donde W1 menos alfa se cae multiplicando el número de la muestra en 1, la población X, por M menos el alfa. El alfa, si planteamos que es 15 por 10, se va a multiplicar menos el alfa, en esta es de 0.05, entonces les va a dar un valor pequeño, pero ese es el valor, ¿sale? Ese va a ser el valor que se le va a asignar al valor para rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque quiero que se fijen en cómo está esta hipótesis.
Esta hipótesis me dice, la hipótesis M, la mediana de la población X es menor, menor o igual a la mediana de la población Y. ¿Dónde tengo la hipótesis alternativa para esta? Sería que la mediana de X sea mayor que la mediana de Y. Y entonces quiere decir que se va a probar esta hipótesis. Al probar esa hipótesis, el valor que yo obtenga aquí, este valor, porque es el valor crítico, se va a se va a obtener multiplicando n por m menos el valor de W al nivel de significancia de 0.05. Entonces se saca de forma diferente porque lo que queremos es tener una región a la derecha, rechazo de la hipótesis nula, y una región a la izquierda de no rechazo de la hipótesis nula, ¿sale? Entonces, por eso se hace una modificación. Ahora, en el caso de la siguiente regla, en donde vamos a ver si es unilateral, en estas dos primeras son unilateral izquierda y lateral derecha. Pero tenemos otra situación, que es una situación donde tenemos la bilateral, la distribución bilateral. Y en este vamos a ver que nos dicen que los valores calculados de T que sean suficientemente grandes o suficientemente pequeños causarán el rechazo de la hipótesis nula. Y nos da de decisión para esta hipótesis nula es la siguiente. Dice, rechazar la hipótesis nula cuando la mediana, que sea igual a la mediana de Y, si el cálculo de T es menor que el W a un alfa entre 2 o mayor que 1 entre 2, donde W alfa entre 2 es el valor crítico de T para N y M, y alfa entre 2 dado la L del apéndice. Y ojo, el valor de W1 menos alfa entre 2 es igual por M menos el valor del W al alfa entre 2. Entonces, lo que no quiero que olviden es esto. Aquí son diferentes. ¿Por qué? En el caso de esta, déjenme regreso un poquito, aquí les puede ayudar a sacar, pues es un valor determinado en tablas. Para sacar el otro valor crítico, no es una distribución simétrica, o sea, no puede ser el valor el mismo de la izquierda a la derecha, por eso se hacen esos cambios, esas multiplicaciones de n por m menos 1 al alfa entre 2, ¿sale? Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, aquí no se divide el alfa entre 2, se deja ese valor, ¿sale? Entonces son solamente opciones y son reglas para cuando se utiliza esta o esta. Nosotros vamos a usar solo esta, ¿sale? Entonces, en el caso ahora de lo que está sucediendo con el ejemplo que estamos llevando a cabo, déjenme regreso, pues tenemos aquí ya la sumatoria y entonces resulta ser que para el cálculo del estadístico de Udemann-Whitney, que es este valor de T igual a 145 por 15 más 1 sobre 2, recuerden que se utiliza el de las jerarquías de X, y vamos a ver que ya tenemos las áreas bajo la curva, nuestra regla de decisión, y entonces vamos a ver qué sucede con nuestros datos. Para el cálculo del estadístico, cuando se hace las operaciones aritméticas, hacer que da una T igual a 25. Ese es el valor de la Udemann-Whitney para los datos. Una vez que se tiene eso, pues vamos a ver, se va a consultar la tabla L con una N de 15 y una M de 10 y un alfa de 0.05. Vamos a encontrar el valor que es 45. Ojo, un W a un alfa de 0.05. El alfa no se divide entre 2 ahorita. Si se divide entre 2 es porque yo voy a hacer una prueba bilateral. En el caso de las unilaterales se queda un alfa de 0.05. Bueno, me voy a la tabla de la Udemann-Whitney. En este caso, la N, les decía que es de la población X y la M es de la población. Tenemos una N de 15 y una M de 10. Eso es lo primero que vamos a identificar en nuestra tabla. En este caso, vemos aquí que de 10, aquí tenemos N15
Y vamos a ver en el caso de esta hoja, si ustedes la ven, tenemos aquí 15, empiezan con N15, y en el caso de M, resulta ser que es la M de 10, porque mi segundo grupo es de 10 está abajo. Y en el caso del alfa, ojo, aquí ustedes quiero que vean el alfa. Si yo dividiese el alfa entre 2, me daría un punto. Eso se va a usar cuando sea una prueba bilateral. En el caso de la unilateral, ya sea izquierda o derecha, en este caso el alfa no se divide, o sea, el exacto, el punto 0,5. Entonces, como se agarra el punto 0,5, voy a agarrar este y entonces elijo el 45. No sé si lo alcanzaron a ver, déjenme hacerlo un poquito más grande, a ver si es posible que lo puedan ver, porque está muy chiquitín. Ay, ya me pasé. Ahí, a ver si lo alcanzan a ver. Entonces, les decía, el 15, N15, a un alfa de 0.05, por columnas, empiezan creo que en 2 y se va hasta la 10, y entonces el valor crítico de tablas Whitney en este caso es 45. Ojo, en este caso porque depende de la hipótesis estadística planteada. Una vez que se tenga esta, ya tenemos el cuadro. Me voy ahora a la presentación. Ustedes ya pueden observar que me da un valor de 45. El estadístico de Laudeman-Whitney nos dio una T igual a 25. Se compara el valor del estadístico con el valor crítico. Esto nos dice que si el valor calculado del estadístico es menor al valor crítico, se rechaza la hipótesis nula, que es lo que ustedes ven aquí. Dado que 25 es menor que 45, se rechaza la hipótesis nula. Y entonces, con esto es suficiente que el grupo, la mediana del grupo expuesto a la inhalación de óxido de cadmio disminuye de la hemoglobina respecto al grupo control. Eso es lo que se está probando con esta hipótesis estadística a un alfa de 0.05. No sabemos que la probabilidad es menor a un alfa de 0.05. ¿Sale? Aquí está la referencia bibliográfica de donde se pueden obtener estas pruebas. ¿Sale? Con esto doy por finalizada la parte de las pruebas paramétricas. Ya vimos pruebas de las medianas, vimos las exacta de Fisher, las pruebas de Wilcoxon, la prueba de Kruskal-Wallis y la de Udemann-Whitney. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario de estas últimas pruebas de hipótesis? Me faltaría platicarles de la teoría del el cálculo del tamaño de la muestra y el diseño experimental, pero eso ya lo veremos el día entre el viernes y el lunes. Entonces, una vez que termine yo los temas, ya les voy a dejar el examen. Nuevamente va a ser en equipo, pero ahora sí, pues va, ¿no? Es decir, la presentación de su examen de cada una de las pruebas de hipótesis no paramétricas va a ser al azar para que sea más rápido, ¿no? La acción. Aún así, ustedes van a enviar el archivo completo y entonces al azar elegiré a alguna persona del equipo para que nos presente las pruebas, ¿sale? Más rápido. Y entonces las presentaciones, pues dado que esta es la semana 10, yo pienso que ya el día lunes termino los temas, el día miércoles el examen, ¿no? El examen, porque el día viernes tenemos el seminario, tenemos su seminario, entonces para el 10 sería ya el examen, ¿sale? Entonces, pues de una vez les adelanto, el examen es en equipo, tienen que buscar un ejemplo, bueno, si no yo se los puedo dar, les puedo dar mejor les doy el ejercicio. Les voy a dar el ejercicio de unos datos para que hagan las pruebas paramétricas, digo no paramétricas, lo van a hacer en equipo y es una prueba Fisher, una prueba de las medianas, una prueba de signos, una prueba
una prueba de Udemann-Whitney y una prueba de Kruskal-Wallis. Me faltaría nada más incorporar el cálculo del tamaño de la muestra, pero eso será entre el viernes y el lunes, porque me faltan solamente esos temas. Me falta la teoría del muestreo, cálculo del tamaño de la muestra y finalmente diseño. Pero eso lo termino entre el viernes y el lunes. Y entonces, pues de una vez les voy adelantando, tienen que hacer una prueba de estas y entonces al azar va un integrante del equipo para que me explique alguna de las pruebas, ¿no? Que no expliquen todas, sino al menos una. ¿Sale? ¿Alguien me iba a decir algún comentario? Sí, yo. ¿Hay posible cambiar esas fechas? O sea, en lugar de que el examen sea para el miércoles, podemos pasarlo para el viernes y el seminario que es del viernes para inglés. Pero, o sea, comenta que estaría acabando el temario el lunes. Podríamos ir. El lunes que viene es la semana 11. El trimestre termina el viernes de la semana 11. Entonces yo lo que necesito pues es ciertamente tiempo para calificar, porque el lunes 12, perdónenme, desde la semana 12 es el examen global. Para esa fecha yo ya necesito tener todas las calificaciones, todas. No les puedo aplicar el viernes porque no me daría tiempo terminar de revisar las pruebas de hipótesis de todo lo de y en este caso me piden ya para la semana 12 la entrega del acta de evaluación. No recuerdo si en esa misma semana es inscripción de recuperación. La cosa es que el tiempo está así, súper rápido, ¿no? Entonces, sí, ya no puedo esas fechas. De acuerdo, gracias. Yo tengo una pregunta. Adelante. En mi equipo le enviamos unos artículos que queríamos presentar en el seminario, pero le enviamos creo que 3 o 4 y pues nos dijo que estaban muy sencillos. Ah, carambas, ¿dónde me los enviaste? ¿Quién eres? Pues estoy con Alejandro. Sí, pero ¿cuándo me lo enviaste? ¿A quién me los envió? Porque no me acuerdo. Se los envié yo, profesora. Creo que fue la semana pasada. Pero ¿cómo se llaman los artículos? ¿Tienes cómo compartirlos ahorita? Los puedo mandar yo si gusta por WhatsApp. No, compartir ahorita. Ahorita mismo. Para explicarles por qué les dije que están muy sencillos. ¿Tienen cómo compartir para decirles por qué están sencillos? Sí, los voy a... Bueno, mientras sucede eso, creo que ya no hay más dudas, nada más terminamos esto y me voy a quedar con los equipos que van a presentar el segundo examen parcial. Los demás, pues ya se quieren quedar adelante, si no se pueden retirar. Yo a las 5 termino porque tengo una siguiente clase. Entonces, preparándose los que faltan de presentar, creo que son solo 2 equipos. Sí. Profesora, ¿y si mi equipo no recibió ningún comentario sobre el artículo? Es bueno, ya podemos trabajar con él. ¿Cuál es el artículo que me dices que enviaron? Es uno sobre GDF11 y su efecto sobre el carcinoma hepático. A ver, ¿me lo puedes volver a enviar? Sí. Les recomiendo que no sean de hepatocitos. Nada de hígado. Ningún artículo de hígado. ¿Por qué? Porque me parece que luego tienen clases Quirós y entonces esa es una oportunidad en donde ven varios artículos científicos. Entonces no quisiera que se repitiera la información, que busquen otro. Entonces yo no le mando nada, ¿verdad? Sí, que no sean de Luis Quirós, porque luego reconozco los artículos de Quirós. Hay que matar 2 pájaros de un solo tiro, pero no. ¿Más? Pues no. Necesito que sea un artículo diferente. Bueno. Y es que, ¿sabes por qué también me ha pasado? A lo mejor en alguna de las clases ha sucedido, pero ha ocurrido que 3 equipos me mandan artículo de hepatocitos. 3 equipos. ¿Por qué? Porque como tienen clases con él, se les hace muy sencillo ocupar sus
artículos y no. Por eso no acepto ninguno de hígado. De acuerdo. Bueno, Entonces, busco otro artículo. Nadie me ha enviado el artículo. A ver, mándame tu artículo que dices que no te dije nada. Profesora, ya los tengo. ¿Por qué se lo mande por correo? A ver, de una vez ahorita, Martínez. A ver, adelante, Emiliano. Ajá, voy a compartir mi pantalla. Aquí, sí, ahí está. Ese fue uno de los que enviamos. Es la comparación de estos tipos de anestesia. Profolketamina y profulfentanil. A ver, ¿puedes bajarlo? ¿Más? Sí, los resultados, por favor. Bueno, los resultados empiezan aquí, pero la tabla está acá. Ajá, eso es una tabla. Tabla 2. O sea, bueno, hacen 3 mediciones, ¿no? Una es de la presión diastólica, otra es de las y de el pulso. Según lo que yo alcanzo a entender, veo una T. ¿Es correcto? Ajá, Aclárame si es una T-Student. Sí, es prueba T. Lo que sucede es que en este curso no vimos T-Student. Sencillo a este tipo de pruebas porque eso se ve en bioestadística 1. Ok. Voy a ver acá. En análisis estadístico. Bueno, a eso iba, ¿no? Eso es lo sencillo. Ese es uno y... Por eso este no puede ser. Ok. Tenemos este también. Ese es el cáncer. Muéstrame los resultados. Esta es una correlación de Spearman. Que honestamente, ¿quién me envió este artículo, dices? Ay, El que me lo envió me lo puede reenviar. Alejandra. Sí. Ah, sí, dije que tenía pocas gráficas y son 4. En este caso. Eso fue el día. Luego el 1 de octubre me enviaste otro, pero no tuve oportunidad. Donde dice correlaciones dinámicas se revelan sitios alostéricos en receptores acoplados a proteínas. Caramba, ¿eso dónde está la estadística? Ahí ya la encontré. A ver, dice, ¿qué pruebas de hipótesis usaron para esta? De ese no estoy muy seguro. Bueno, no lo tengo aquí. Me parece que es una opción, pero no recuerdo si es Spearman. Dice Andrea, no me presiones, mija, porque así me están presionando todos. Así los voy a llamar, Andrea. A ver, entonces baja, por favor. Necesito que lean el artículo. ¿Puedes pasar los resultados? Sí. Según yo, tiene pocas gráficas y son 4 integrantes. A ver. Sí, es Spearman.
Una, dos. Según yo, son dos gráficas. O sea, dos figuras de gráfica. Sí, ahí están. Bueno, pueden explicar la tabla. Hay otra tabla. Hay dos tablas. Son muy sencillas las tablas. Es que lo interesante son las gráficas, pero bueno. Es que tenían dos figuras, como son cuatro, al menos que cada uno explique una figura. Okay. No una gráfica, una figura. O sea, la figura 3 alguien la va a explicar, la figura 2 alguien la va a explicar. Okay. Por eso tienen poca información. ¿Sí, Emiliano? ¿Sí me comprendes la idea? Sí. 4, por eso. En el caso de la dinámica, ahí no veo las gráficas. Entonces, si hay 4 gráficas, cada uno explica uno, adelante, pero no las veo. O a no ser que solo dos y otros dos expliquen el otro artículo. Pues podría ser, bueno, no sé mis compañeros qué opinan. Que se dividan. Quizás su estabilidad es suplementario y pues podría servirles. Están ahí. Entonces, ¿cómo queda? El de los fármacos, algo así. El de los fármacos, se lo pueden exponer 2 personas y este artículo, otras 2. ¿El de los fármacos a pesar de tener la T? Pues si quieren. Ok. Pues, ¿qué opinan? Yo estoy de acuerdo. Pónganse de acuerdo porque necesito ver a los otros chicos. ¿Puedes dejar de compartir para que compañeros? Gracias. Sí, gracias. Entonces, ahorita le envío WhatsApp. Sí. Gracias, doctora. Adelante, entonces, pues, híjole, ya nada más tenemos 10 minutos. Pues adelante. Andrea, si gustas presentar. Sí, bueno, yo voy a compartir. Pues bueno, nuestra edición experimental fue la medición del pulso cardíaco de personas antes y después de 5 minutos de esfuerzo físico, que en este caso fue el salto de cuerda. Para la metodología, pues se midió los pulsos en el estado basal, luego los primeros 5 minutos después de que saltaron la cuerda y después 5 minutos después de que terminaron de saltar la cuerda. También se hizo con un tratamiento que fue con café. Midió los 5 minutos de actividad física. Bueno, pues materiales, una cuerda, se ocupó una app para medir el pulso y pues café bebible. Bueno, a mí me tocó explicar la regresión simple y bueno, como hipótesis de todo nuestro trabajo está de que el tratamiento aplicado a las unidades experimentales, que son los individuos, generará un cambio en el pulso cardíaco al aplicar un estimulante. Los datos utilizados fueron la variable dependiente como X, el tiempo, y la variable independiente como Y en las pulsaciones. Bueno, en los supuestos tenemos que vamos a encontrar una distribución normal, las varianzas iguales, va a existir una linealidad y también va a haber independencia de las muestras. ¿Cuál es la hipótesis de investigación? La hipótesis de que el tratamiento aplicado a las unidades experimentales va a generar un cambio en el pulso cardíaco al aplicar el estimulante, que es el ejercicio. Ah, qué interesante. ¿Y qué es eso de tratamiento? A ver, regrésate a tu gráfica. Ajá, esta gráfica, ¿qué es? ¿Qué?